buenos días. Comenzaremos con lo que es la desigualdad educativa en México. Empezaremos por lo que es, ¿qué es la desigualdad educativa? Es la distribución de desigualdad de los recursos académicos que influye pero no se limita a financiar escolar, maestros calificados y con experiencia, libros y tecnologías para comunidades socialmente excluidas. Estas comunidades tienden a ser históricamente desfavorecidas y oprimidas. La mayoría de las veces a las personas que pertenecen a estos grupos marginados también se les niega el acceso a las escuelas con abundantes recursos. La desigualdad conduce a las grandes diferencias en el éxito educativo de estas personas y en la última instancia suprime la movilidad social y económica. Otro punto también sumamente importante es la medición de la eficacia educativa. Varía según el país e incluso las provincias o estados dentro del país. Generalmente las calificaciones, el puntaje de calificaciones escolares, los puntajes de las pruebas, las tasas de abandono, las estadísticas de ingreso a la universidad y las tasas de finalización de la misma se utilizan para medir el éxito educativo. Estas son medidas de capacidad de desempeño académico de un individuo. Al determinar que se debe medir en términos del éxito educativo de un individuo, muchos académicos sugirieron que la calificación escolar, los puntajes de las pruebas y las otras medidas de la capacidad de diseño de desempeño no son las únicas herramientas útiles para determinar la eficacia. Además del desempeño académico, el logro de los objetivos de aprendizaje, la adquisición de las habilidades y las competencias deseadas, la satisfacción, la persistencia y el desempeño post-universitario deben medirse y contabilizarse a determinar el éxito educativo de las personas. Los académicos sostienen el rendimiento académico es solo el resultado directo de alcanzar los objetivos de aprendizaje y adquirir las habilidades y competencias deseadas para medir con precisión la eficacia educativa. Es imperativo separar el rendimiento académico porque captura solo la capacidad de desempeño de un estudiante y no necesariamente su aprendizaje o capacidad para usar de manera efectiva lo que ha aprendido. Ahora vamos con lo que son los factores de la desigualdad educativa en México. Pensemos, porque todas las personas nacen bajo un determinado contexto social y económico e incluso cultural, en el que previo al nacimiento ya existe una estructura de desigualdad económica, social y educativa que se hereda de generaciones pasadas. Es importante reconocer la forma en cómo la educación se distribuye en un determinado espacio social, además de analizar los elementos económicos sobre los cuales el contexto educativo se desarrolla, si un tipo de desigualdad es sustituido por otro, o si las desigualdades educativas tienen relación con otras formas de desigualdad. Para ello, se deben reconocer ciertas características del contexto socioeconómico y cultural del lugar en donde se estudia. Asimismo, estudiar características educativas de los individuos en donde, al menos por la ley, debieran tener acceso a la educación básica, por lo menos. Uno de los primeros ámbitos de atención, a pesar de que este no sea el único, es un análisis sobre la desigualdad educativa. Deben ser aquellas que estén presentadas en la educación impartida con un contexto geográfico. Si los estudiantes de una zona geográfica reciben la misma calidad educativa de las zonas más alejadas de la urbanización, o si se le da un trato preferencial a los grupos vulnerables para que logren obtener el mismo nivel educativo que el resto de la población, o si por el contrario, la educación privada se reconoce abiertamente como una educación de mayor calidad en donde se pueden encontrar los profesores más comprometidos que sus alumnos. Esto dependerá por supuesto de la contraprestación económica que reciben los docentes, ya que también existe una brecha salarial entre los diferentes maestros, no solo de la educación básica, sino de todos los niveles dependiendo del contexto geográfico y por supuesto del socioeconómico. Es un aspecto central, es conocer cuáles son los procedimientos para que las diferencias se producen, siendo elementos a determinar si éstas se pueden atribuir a las capacidades e intereses personales o a la herencia social. Además, que hay que diferenciar cuáles son las consecuencias que tienen las inquietudes en la educación sobre las personas a lo largo de su vida, como pueden ser las oportunidades laborales, posibilidades de incrementar la calidad de vida o probablemente salir de un trato socioeconómico menor, dependiendo del acceso y calidad que ofrece el sistema educativo mexicano a través de cuál será el grado de oportunidades educativas que tienen los individuos. Es de esperar que el acceso a la educación permita a las personas tener mejores oportunidades. Sobre el sistema educativo mexicano, Blanco Bosco comenta que tiene características y problemas que los hacen únicos. Estos atributos son el producto de la historia y una estructura sociopolítica específica, las cuales condicionan desde grandes decisiones políticas. Y bien, esto sería todo por el momento. También cabe analizar que se tiene que tomar en cuenta todo lo que se ha mencionado. El lugar de nacimiento, la ubicación geográfica de las personas, recordando que no siempre la educación abarca hasta las comunidades recónditas,
que siempre la educación de calidad, la educación donde todo tiene bases sociales, sociales y científicas que siempre están en las zonas urbanas. Las zonas rurales han sido dejadas a un lado por diversas cuestiones. Políticamente hablando, solamente se han centrado en las zonas urbanas, las rurales han quedado a un lado. Políticamente hablando, económicamente, pues las zonas urbanas tienen más acceso a la economía que las zonas rurales. Las zonas rurales pues no tienen tanto acceso a esta economía. De alguna manera cabe resaltar que se ha buscado la manera de que toda la educación se abarque, toda la educación sea laica, gratuita y de calidad para todos. Esto ha sido el podcast de mi parte. Nos vemos.